Ya, ahora sí. Hola a todos. Sí, primero les quiero mostrar cómo se ve lo que he hecho en la página. No, este es mi... ¿Ven la página del PREU? Pregunta. Déjenme... Sí, se ve, Cata. Sí, súper, gracias. Ya. Aquí puse ya, este es el link para la clase, el link de Zoom. Y aquí acabo de poner el link para las clases grabadas. Ustedes lo pinchan y lo se supone, a llevar al donde están, aquí está, la reproducción van a estar todas las clases, ¿sí? Y ya están las primeras dos clases, así que me puse al día. Y la existencia también está al día, así que cualquier cosa me escriben, ¿ya? Para que tengan acceso. Aquí está, bueno, están ya las guías de todo y está la guía de esta clase, ¿sí? Si hay cualquier duda, cosas, sugerencias, me lo hacen saber, ¿ya? Ya. Voy a empezar a compartir entonces el PowerPoint. ¿Sí? Un segundo. Pantalla. Ya. Vamos entonces. Esta era la clase que teníamos, que tuvimos la clase pasada, ¿sí? ¿Qué vimos? Vimos método científico. No sé si recuerdan. ¿Sí? Ver el chat aquí, abrirlo para... Ya. Vimos método científico, ¿sí? Y vimos que el método científico tenía dos pilares fundamentales. La reproducibilidad, que quiere decir eso, que yo puedo hacer el experimento en cualquier lugar, por cualquier persona, no necesito cosas, ¿ya? Se puede reproducir siempre. Y la refutabilidad, que es que es que una proposición, que es un pensamiento que yo tengo, una propuesta, ¿sí? Puede ser susceptible o ser refutada, ¿sí? Yo la puedo aceptar, tomar como verdadera o tomar como falsa, ¿sí? Esos eran los dos pilares para el método científico. Y vemos que el método científico tenía ciertas etapas, ¿ya? Primero veíamos la observación, ¿sí? Que nosotros teníamos que darnos cuenta de algún hecho para cuestionarnos qué está pasando, ¿sí? Tenemos que tener la curiosidad de aprender las cosas, ¿ya? Por ejemplo, en el ejemplo de la hormiga que les di la semana pasada, si yo veo a las hormigas que van siempre en fila, veo eso y me llama la curiosidad. Esa es mi observación, ¿ya? Luego de la observación venía el planteamiento del problema, donde yo, a partir de mis observaciones, iba a plantear un problema o una pregunta, en general viene como una pregunta, a lo que yo estoy observando. Y me pregunto, por ejemplo, en el ejemplo de las hormigas, ¿por qué las hormigas avanzan en fila? ¿Sí? Luego del planteamiento del problema, viene la hipótesis, ¿sí? La hipótesis es lo que yo creo, es una predicción, puede ser válida como no, no importa. Lo importante es hacer la hipótesis y que propone cómo y por qué se producen los fenómenos que yo observé. Es como la posible solución a mi planteamiento del problema, ¿ya? Por ejemplo, mi hipótesis va a ser que las hormigas dejan un líquido y y con eso pueden seguir el camino, ¿ya? Esa es mi hipótesis. Yo no sé si es verdadera o falsa, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a saber si es verdadera o falsa? Con la experimentación, que es la cuarta etapa, ¿ya? La experimentación, vamos a hacer múltiples experimentos, repetitivamente, hartas veces, ¿ya? No una ni dos, las que sean necesarias, para comprobar o rechazar la hipótesis, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, en el ejemplo de la hormiga, podría ser como limpiar el piso o pueden ocurrirse más cosas, ¿ya? Luego de que tengamos la experimentación, tenemos los resultados, vamos a hacer un análisis de los datos que tuvimos, ¿ya? Dicen como, hoy aquí hay una cierta cantidad de que cuando yo le limpio el piso a la hormiga, no sé, el 90% se pierde después. Ah, mira, es como igual una cifra importante, ¿ya?
podemos llegar a algo. O, mira, no, se pierden la mayoría de las veces, las hormigas se pierden, se vuelven a juntar, así que eso no es. ¿Sí? Todos los datos que yo tengo los pongo a prueba y los relaciono unos con otros para obtener luego una conclusión. ¿Sí? ¿Qué es la conclusión? Es el análisis que desprende toda la hipótesis. ¿Ya? Tengo que exponer nuevamente la hipótesis y decir si esta fue validada o rechazada con la experimentación. ¿Sí? Importante. Y con los datos y el análisis que le hicimos durante. ¿Sí? Estas eran las etapas. Yo aquí ya había rayado, pero voy a borrar. Las etapas, entonces partíamos con la observación, luego damos la hipótesis y la hipótesis sigue para acá, con la experimentación. ¿Sí? Y luego vienen los análisis y conclusiones. Aquí yo tengo dos opciones. O comprobar mi hipótesis o rechazarla. Si yo no la compruebo, la rechazo, vengo para acá, tengo que volver a realizar una nueva hipótesis. ¿Sí? Y esta la voy a tener que seguir experimentando, realizar nuevos análisis y así sucesivamente hasta que pueda mi hipótesis ser comprobada. ¿Ya? Y después viene lo que son la base científica, lo que viene después. Vengo y hago un paper, o escribo una publicación, o creo un modelo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver, lo que nos faltó de la clase pasada. ¿Dudas con las otras partes estas? ¿Hay dudas? Sé que igual lo han visto harto en los otros científicos, pero... ¿No? Ya, genial. Entonces vamos. Luego de que la hipótesis fue comprobada, yo puedo publicar mi hipótesis, mi experimento, ¿ya? ¿Cómo lo puedo poner? Hay distintas formas de publicar. Una de las más grandes, y lo que quiere alcanzar casi todo, es una ley, ¿ya? Que es una regla particular que se va a encontrar presente en todas las teorías conocidas, ¿sí? En general, todas las cosas grandes son leyes, por lo tanto se considera de aplicación universal, ¿ya? Súper importante. Esto es lo que nos va a diferenciar de otras cosas, la aplicación universal, ¿ya? Yo, en cualquier parte del mundo, estoy en Chile, estoy en China, estoy en Europa, en todas partes la ley es ley, no es como que aquí en Chile nomás se valide eso, ¿sí? Las leyes científicas son universales, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo puse la ley de conservación de masa, la ley de Coulomb para más lo físico, leyes de Newton. ¿Tienen algunos ejemplos de leyes que conozcan? Aparte de los que están acá. La ley de conservación de la masa, de hecho, la vamos a ver en estequiometría. ¿No? Las leyes, a ver. En física hay hartas leyes, ¿ya? Bueno, si no se le ocurre, vamos a la siguiente. La ley también puedo publicarla como ley, ¿sí? Esto en general es un escalamiento. Yo lo estoy escalando de distintas formas, va a ser como así. Ya la ley es lo que máximo, ¿sí? Lo otro que puede ser es una teoría. La teoría son conjuntos de reglas que describen un comportamiento de un sistema concreto, ¿ya? La teoría no puede ser comprobada científica, o sea, no puede ser como efectivamente comprobada porque puede ser algo que o se nos va un poco de términos de poder comprobarlo científicamente como tangiblemente, ¿sí? Pero tenemos tanta información, a ver, se me fue la palabra, tanta base científica, tantos argumentos, por decirlo así, que la asumimos como cierta, ¿sí? Por ejemplo, está la mecánica cuántica, que son cosas que de verdad son muy específicas, que no vamos a poder nunca alcanzar a llegar con exactitud a lo que queremos, comprobarlo con exactitud, pero
tenemos tanta información que nos van a comprobar que lo que tenemos es cierto, ¿sí? Pero no se va a poder comprobar como lo hace una ley, ¿ya? Por eso no alcanza a ser ley. También está la teoría evolutiva. Nosotros nunca vamos a volver hacia atrás, no vamos a poder ver atrás cómo fue efectivamente la evolución, ¿sí? Tenemos una idea, podemos ver los fósiles, podemos tener mucha información que nos va a ayudar a comprobar nuestra teoría, ¿ya? Pero no podemos tener a ciencia cierta que esto es verdad, pero tenemos tanta evidencia que lo asumimos como cierto, ¿sí? Por eso son teorías, ya la teoría evolutiva. También está la teoría de la relatividad especial. ¿Alguna otra teoría que tengan en mente? Hay una famosa, creo. La teoría atómica, perfecto. Una que tiene que ver con el inicio del universo, la teoría del Big Bang, ¿sí? Es algo que nosotros, bien, ahí Isadora dijo, súper bien, ¿ya? Es algo que nosotros no vamos a poder saber a ciencia cierta. No podemos volver el tiempo atrás y estar ahí para ver lo que pasó, ¿sí? Por ejemplo, no sé, con las leyes de Newton que tenemos, como podemos aplicarlas, podemos verlas, ¿ya? No podemos, ¿sí? Pero tenemos tanta evidencia de lo que ocurre que la aceptamos como cierta, ¿ya? Esa es la teoría. Luego, podemos también pasar a los postulados, ¿ya? Los postulados son como, se puede entender como la afirmación que se admite como cierta sin la necesidad de ser demostrada, ¿ya? Y sirve como base para otros razonamientos, ¿sí? Por ejemplo, está que en un postulado es que una reacción química, los átomos no pueden ser creados ni destruidos, ¿ya? Nosotros no tenemos a ciencia, no podemos ver, por ejemplo, con un telescopio los átomos, ¿sí? Tenemos muchas cosas que nos ayudan, como micropartículas que nos ayudan a ver cómo estimar cómo se mueven, dónde se ubican en general, pero no podemos saber, pero se asume como cierto, ¿sí? Y sirve para bases después, por ejemplo, la reacción química no puede ser creada ni destruido, a partir de eso tenemos la ley de conservación de la masa, ¿sí? Que es una ley que a partir del postulado que los átomos no pueden ser creados ni destruidos, se conformó la ley, ¿sí? También están los postulados de Dalton, hay muchos postulados que no sirven, ¿sí? Es postulados, ¿ya? Y finalmente los modelos, que un modelo es una representación abstracta, conceptual, gráfica, ¿sí? Creada por el humano para poder analizar, explicar la situación, ¿sí? Los modelos pueden ser correctos o incorrectos, después se van a ir mostrando que los modelos incorrectos se van a ir siendo como reemplazados por otros, ¿ya? De hecho, bueno, esta clase, la clase 3, es de modelos atómicos, ¿sí? Así que vamos a ver muchos modelos y vamos a entender bien qué son los modelos, ¿sí? Por ejemplo, aquí puse el modelo heliocéntrico, ¿sí? Que es el modelo que piensa que todo gira en torno a la Tierra, o el modelo atómico de Thomson, ya hay muchos modelos. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a esto? Con lo que es una ley, teoría, postulado o modelo. No, aún no paso lista, yo paso lista al final de la clase. ¿Sí? ¿No? Súper. Y yo creo que esto ya lo tienen bastante fresquito. ¿Ya? Ya. Vamos a hacer una pregunta entonces. Ahí sale PDT, es PAES. Perdón. No lo he cambiado. Dice, a principios del siglo XX, Max Planck estudió la emisión de energía de los sólidos al ser calentados, permitiendo enunciar que los átomos y las moléculas emiten y absorben energía solo en cantidades definidas pequeñas en pequeños paquetes. ¿Sí? Al respecto del texto anterior, ¿qué representa? Esta es la alternativa.
Piénselo y me lo van diciendo por el chat. ¿Qué piensa? Ah, ya. Voy a esperar su perro. Ah. Ya, creo que están todos de acuerdo que es la A. Ya, y sí, efectivamente es la A, es una teoría. ¿Sí? Si nos fijamos, aquí ya está lo que dice, lo que está postulado. ¿Sí? Ya se dice que ya se estudió. Entonces, un problema de investigación no puede ser porque ya se estudió, ¿ya? Un procedimiento experimental no, porque no nos están diciendo qué es lo que se hace, no nos están diciendo nada. Marco un conceptual tampoco, porque no nos está diciendo como los átomos son esto, no, ¿verdad? Puede ser una entre una teoría o una ley, pero aquí no nos dice nada que es universal o que está como comprobado, tiene una ley matemática o algo así. Nos dice solamente que se enunció, ¿sí? Entonces va a ser una teoría. ¿Ya? Súper bien. ¿Sí? Todos me respondieron así. Bien. ¿Sí? Luego está esta segunda pregunta. Dice, un segundo. Dice, después de varios experimentos, todos reproducibles, importante, en los que se hacen reaccionar distintas cantidades de cobre y oxígeno, se observa la aparición de solo dos compuestos diferentes. Al hacer los cálculos de la composición porcentual, el cobre y oxígeno, en todos los experimentos se llega a las siguientes relaciones cuantitativas. ¿Sí? Y ahí me dan el compuesto, cuál tipo de compuesto se forma, y el porcentaje de cobre y el porcentaje de oxígeno. ¿Sí? Y la relación que tiene. ¿Ya? ¿Qué es esto? Una ley, una inferencia, un modelo, problemática, un procedimiento experimental. Ya aquí hay más controversia. Dicen A o C. A o C, A o C. Ya. Vamos a ver. Efectivamente era la A. ¿Ya? ¿Por qué es la A? Primero nos dice ya que se realizó un experimento, ya se realizó muchas veces, no me dicen un poco cómo es, pero me dicen, ya me están hablando, me dicen, esta experiencia sirve para sustentar una, como que no, procedimiento experimental no puede ser, ¿sí? Inferencia tampoco, porque no estamos infiriendo nada, porque tenemos datos que nos comprueban lo que estamos haciendo, ¿sí? Una problemática la observamos, por eso hacemos el experimento, pero ya queremos sustentar algo ya más firme. ¿Y por qué no es un modelo? Acuérdense que el modelo necesita, miren acá, el modelo es una representación abstracta, conceptual y gráfica, ¿ya? No tenemos un modelo, tenemos una teoría. De hecho, esta es la teoría ya, em, de proporción, ¿ya? Pero entonces nos está explicando que siempre se va a llegar a lo mismo. Tiene base científica, los apoyan y es universal, ¿sí? Se reproduce constantemente y siempre llegamos a cosas similares, ¿sí? Entonces, una ley, ¿ya? No sé si quedan dudas de la pregunta, ¿no?
Este era entonces lo que le faltaba a la clase pasada, ¿sí? Vamos entonces ahora a esta clase, modelos atómicos. ¿Saben qué se les viene a la cabeza cuando digo modelo atómico? ¿Conocen algunos? El de Bohr, súper bien, es un modelo atómico. ¿Algún otro que se acuerden así? El budín de pasas, ya bien. Sí, el muy conocido. El planetario, bien, ¿ya? Ya, parece que tienen ahí una base de modelo atómico, súper bien. ¿Sí? Si no la tienen, tranquilidad, aquí vamos a explicar todo. El mecánico cuántico, ya ese es supremo, sí, súper bien. ¿Ya? El de Thomson, excelente, ¿sí? Ya, tienen una base, súper bien. Vamos a ver los modelos atómicos. Aquí le puse como una representación de los modelos que se han visto base a Trek. ¿Ya? Aprendiendo con Trek, modelos atómicos, ¿ya? Tenemos aquí 5 modelos atómicos. Tenemos el modelo de Dalton, que es el más primitivo, ¿sí? Y que, como bien sale, es como una pelota dura, ¿ya? Ahí ahora vamos a mostrar mejor. El modelo de Thomson, que sí, es como una pelota con cabecitas de Trek, ¿sí? Ese también conocido como botín de pasas. El de Rutherford, ¿ya? Que es el planetario, ¿sí? Aquí está concentrado las cabezas y la otra están como en ciertos orbitales por ahí. El de Bohr, que es el estacionario, porque tiene orbitales como definidos estacionariamente. Y el de... esta es una adaptación del modelo de Bohr, ¿ya? No está el mecánico cuántico acá. Ya, pero antes de los modelos, tenemos que saber modelos atómicos, viene de átomos, tenemos que saber dónde sale, dónde parte el conocimiento del átomo, ¿sí? Bueno, aquí una persona que era Demócrito, hace muchos años, muchos siglos, se empezó, se empezó a preguntar, miren cómo empiezan a analizarlo como método científico, se empezó a preguntar, ¿qué pasa si yo a un grano de arroz lo empiezo a dividir? Ya, si divido un grano de arroz voy a tener 2 mitades de grano de arroz. Ya, ¿qué pasa si esa mitad la vuelvo a dividir? Y la vuelvo a dividir, la vuelvo a dividir, la vuelvo a dividir, así. Así hasta que va a haber un punto, cierto punto, donde yo ya no voy a poder dividir más. ¿Sí? Entonces, eh, esa idea de que yo voy a llegar a cierto punto donde no voy a poder dividir más una partícula, le tuvo la idea de que toda la materia iba a estar formada de estas pequeñas partículas indivisibles, ¿sí? Y a esas partículas indivisibles porque no se pueden seguir partiendo, las llamó átomos, ¿ya? Entonces un átomo son pequeñas partículas que no son divisibles, ¿sí? Eso lo dijo Demócrito en el siglo V antes de Cristo, muchos siglos atrás, ¿sí? Entonces, ¿por qué átomo? Porque sin A es sin, ¿sí? Tomo, división. Entonces, átomo significa sin división, ¿sí? ¿Y por qué sin división? Porque son partículas indivisibles, ¿sí? Sin división. Entonces, el significado de átomo es sin división. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Sí. Ya. Luego, ya teníamos esta idea de que los átomos son indivisibles, pero ¿qué son los átomos? Tenemos que tener algo, tenemos que plantear cosas, ¿sí? No nos podemos dejar así como a una definición a tonta y a loca, no, ¿sí? Entonces después, mucho tiempo después, en el 1808, John Dalton conocido, tiene muchas información científica, ¿sí?
como que volvió a traer un poco las ideas que tenía Demócrito en el siglo V antes de Cristo. Imagínense todo lo que pasó, todos los siglos, ¿ya? Volvió un poco a traer y planteó la teoría atómica, ¿sí? Para poder explicar el origen de toda la materia del universo, todo lo que somos nosotros, lo que vemos, lo que hacemos, lo que tocamos, para poder explicar el origen, ¿sí? Y aquí nace la teoría atómica de Dalton, ¿ya? Tiene como base 3 postulados, ¿sí? La primera dice que la materia está compuesta de átomos, ¿sí? Eso ya viene como de Demócrito, que son las partículas más pequeñas y que pueden participar con los compuestos, ¿ya? Miren, las partículas más pequeñas, y ya dijo que pueden participar en los compuestos, ¿sí? Son indivisibles, también un poco de lo que viene de Demócrito, ¿sí? Y no pueden ser creados ni destruidos, ¿ya? Un primer postulado súper fuerte, ¿ya? Tenemos partículas pequeñas, se pueden juntar para hacer compuestos, son indivisibles y no pueden ser creados ni destruidos, ¿sí? Importante. Lo otro que planteó es que los átomos de una misma sustancia son idénticos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un hidrógeno, por ejemplo aquí tengo la foto exacta. Un átomo de hidrógeno son así, por ejemplo, ¿ya? Son así. Y si se fijan, todos los átomos de hidrógeno son iguales. Yo no puedo identificar cuál es la diferencia entre este y este. Son lo mismo, son hidrógenos, ¿sí? Son idénticos. Tienen las mismas propiedades físicas y químicas, ¿ya? Ebullen a cierta misma temperatura, se solidifican a cierta misma temperatura, ¿ya? Cuando yo los pongo en un estímulo, van a reaccionar de la misma forma, ¿sí? ¿Ya? Y dicen que los de las sustancias diferentes, o sea, distintos elementos, van a tener propiedades distintas. Por ejemplo, si yo comparo, aquí también pasa lo mismo con el oxígeno, lo mismo que el hidrógeno, son exactamente los mismos, reaccionan igual, al igual que el bromo. Pero yo puedo distinguir cuál es cuál. Puedo distinguir, si yo comparo este átomo de hidrógeno con este de oxígeno, yo voy a saber, ah, pero mira, este de oxígeno, o ah, mira, este de hidrógeno, ¿sí? ¿Por qué lo voy a poder saber? Porque por ejemplo, no sé, si yo voy a calentar, a empezar a enfriar el átomo de hidrógeno, va a solidificar o a ponerse líquido, eso, a ponerse líquido mejor, se va a hacer la fusión eh, a una temperatura completamente distinta que el hidrógeno, ¿sí? Entonces, importante, ¿ya? Van a ser iguales entre los mismos elementos, pero distintos entre elementos, ¿ya? Y el tercer postulado dice que los átomos de los elementos pueden combinarse, ¿sí? En más de una función entera y sencilla para formar los compuestos, ¿sí? O sea, si yo digo, ah, mira, soy un hidrógeno, me voy a juntar con el oxígeno, me puedo empezar a juntar, ¿sí? Forma sencilla, entera. Yo no me puedo dividir en dos. Yo no me puedo juntar, voy a cortarme las piernas, me voy a juntar con alguien y con la parte del tronco con otro. No, ¿sí? Son enteras y sencillas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de esto. Por ejemplo, estos son los átomos de hidrógeno, ¿ya? Están unidos, si se fijan. Son iguales entre sí. Y aquí un átomo de oxígeno, ¿sí? Que si yo paso que si combino esto, voy a crear agua, porque tiene H y oxígeno, ¿sí? Se combinan enteramente, porque aquí hay un átomo, otro átomo, no voy a juntar medio átomo, no puedo hacer eso, ¿sí? Para formar un compuesto. En este caso formé agua, pero yo puedo formar glucosa y ahí son otros átomos los que interaccionan, ¿sí? Esta es la teoría atómica de Dalton. ¿Dudas? ¿Consultas?
¿no? Ya, súper. Bueno, entonces por eso en Chweck, si se fijan acá, Chweck, Dalton era una bola así, porque para eso era el modelo atómico de Dalton. Eran como los átomos, imagínense una pelota que van a ser iguales para cada elemento, ¿sí? Pero no tiene nada más. De hecho, va a ser la partícula más pequeña que no se puede dividir, ¿ya? Bueno, tiempo después, casi 90 años después, un científico que es Joseph John Thomson, ¿ya? No es importante un poco los nombres, no importa, ¿ya? Pero para que tengan la historia, descubre el electrón. ¿Qué es el electrón? Son partículas más pequeñas que el átomo, se dicen partículas subatómicas, ¿sí? Que tienen una carga negativa y masa despreciable. Es decir, si se va a ver afectado frente a una carga eléctrica. Si yo tengo una carga eléctrica negativa acá y aquí tengo un electrón, se van a repeler, ¿verdad? Porque cargas opuestas, cargas iguales se repelen. Pero si yo pongo acá una carga positiva, y aquí el electrón se van a empezar a atraer, ¿sí? Porque cargas opuestas atraen, ¿sí? También, aparte ya de descubrir que el electrón, descubrió que existe cierta relación matemática entre la carga eléctrica y la masa que contiene, ¿ya? De hecho, por esta relación después nosotros podemos saber cuánta carga es la que tiene y cuál es la masa, ¿ya? La masa es despreciable, que lo decimos que es casi cero, ¿ya? Así que eso. ¿Sí? Importante el electrón, carga eléctrica negativa, masa despreciable, ¿ya? Entonces, Dalton nos decía que los átomos eran una partícula así, una pelota, pero ahora descubrimos el electrón, y los electrones están dentro de los átomos. Entonces, ya como que el modelo de Thomson, como que se nos cayó un poquito, ¿sí? No está funcionando. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que crear otro nuevo modelo, ¿ya? Y aquí está el modelo atómico de Thomson, o también conocido budín de pasas, ¿sí? ¿Y qué tiene aquí? Ya, pues descubrimos los electrones, entonces tienen que aparecer ahora los electrones, ¿sí? ¿Y qué dice? Los postulados de este modelo dice que dentro de los átomos, que acuérdense que los átomos eran una bola así nomás, para Dalton, pero descubrimos los electrones, tenemos que poner los electrones en una parte, ¿sí? Se dicen, van a encontrarse los electrones quietos, incrustados dentro de un pequeño espacio cargado positivo, ¿sí? Entonces este va a ser el espacio positivo, y aquí van a ser nuestros electrones, ¿sí? ¿Por qué budín de pasas? Porque miren, este es un budín de pasas, y ahí están como las pasas. Como que la masa sería el espacio cargado positivo, y las pasas como los electrones, ¿sí? ¿Ya? Otro postulado que tiene este modelo es que comprende la electroneutralidad de la materia. ¿Ya? ¿Qué es electroneutralidad? Electro es como de los que tiene que ver con las cargas y todo eso. Neutralidad de lo neutro, ¿sí? Entonces, que nosotros por en general no andamos cargados por la vida. Yo no voy a tenderme a repeler de las cosas porque tengo cierta electronegatividad, no voy a estar como cargada negativamente, entonces voy a repelerme con lo otro negativo. No, ¿sí? Soy neutra, yo completo soy neutra. El vaso es neutro, yo le puedo echar cualquier cosa y ya. Entonces, tiene que ser neutro. Si yo tengo algo cargado positivo, necesito algo negativo para ponerlo neutro, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Este modelo comprende la electroneutralidad, porque yo tengo una masa positiva acá, ¿sí?
pero aparte tengo lo negativo, que resta lo positivo, entonces puedo terminar siendo neutro. ¿Ya? ¿Sí? Ya, pero es que ahí estamos, sí te explica, pero ahí estamos haciendo una reacción frente a otras cosas, ¿ya? No sé exactamente qué es lo que pasa a nivel atómico cuando pasa eso, ¿sí? Pero pasa, de hecho, tenemos ciertos compuestos que están cargados que tienen carga, ¿ya? Pero en general vamos a comprenderlo como que la gran mayoría de las cosas somos electroneutrales, tienen neutralidad, ¿ya? Y después ya cuando veamos enlace químico vamos a ver por qué algunos compuestos se equilibran en base a teniendo cierta carga, ¿ya? Ya, pero este modelo tiene fallas, ¿sí? Primero, no justifica los enlaces entre átomos. ¿Cómo yo voy a conectar este átomo con otro átomo? Si este tiene como aquí cosas negativas y este también va a tener cosas negativas, no se comprende, ¿ya? Tampoco justifica el comportamiento que tienen estos. Aquí, ya, es cierto que lo negativo y lo positivo se atraen, perfecto, pero ¿qué pasa que estos no se repelen más? ¿Sí? Porque estos, veamos que son partículas son chiquititos, ¿ya? No se justifica cómo estas sustancias se pueden mantener pegadas ahí, ¿ya? Las cargas no son quietas, se van moviendo, ¿ya? Entonces, ¿ya? Y bueno, existen las diferencias entre átomos planteados por Dalton, ¿sí? Porque ¿qué es lo que va a ser diferente de este átomo a un átomo de hidrógeno o de carbono? ¿Qué es lo que va a diferir? ¿Ya? Y aquí me dicen protones y neutrones. Exacto, aquí les falta, todavía no lo vemos, pero faltan protones y neutrones, que a este minuto todavía no se había descubierto. ¿Ya? Súper bien. Bueno, justo después de esto llega el descubrimiento del protón y neutrón. ¿Sí? Un químico y físico, Ernest Rutherford, descubre los protones. ¿Qué son los protones? Son parecidos a los electrones, son partículas subatómicas, partículas que están dentro del átomo, más chicas del átomo, y que tienen una cierta carga positiva, ¿ya? Y tienen una masa considerable. Yo puedo pesar un protón, ¿ya? Entonces, cargados positivos, en este caso son los rojos acá, son cargados positivos y tienen cierta masa. Por eso los electrones no tienen masa. ¿Sí? Y luego, como casi al mismo tiempo, James Chadwick descubre los neutrones, ¿sí? Que también van a ser partículas subatómicas que tienen carga neutra. ¿Qué quiere decir neutra? Que es cero, ya no tiene carga en general. ¿Ya? No piensen con carga neutra que es positivo, algunas veces negativo y como que se neutraliza. No, es que no tiene carga, ¿ya? No tiene carga y tiene masa considerable también, al igual que la masa del protón, ¿ya? La masa del protón, voy a poner masa más, va a ser igual a la masa del neutrón, ¿sí? La carga del protón, la carga del protón, voy a ponerlo más mejor, va a ser igual a menos la carga del electrón, ¿sí? ¿Por qué menos? Porque si se fijan, la carga del electrón, esta es negativa, y así puede ser negativo, negativo, va a ser positivo, ¿sí? Y la carga del protón es positiva. Entonces, va a ser la misma carga, pero con el signo contrario. Piensen en eso, ¿sí? ¿Dudas? Con lo que es un protón y ¿Podría un... explicar eso de nuevo, por favor?
La carga del, ya, el protón es una partícula positiva, ya, protón. Y electrón es negativa, ¿sí? En términos como de valor absoluto, son iguales. La única diferencia va a ser el signo que tiene. De hecho, aquí en la guía, si ustedes ven la guía, déjenme buscarla para tener el número exacto, sale cuánto es la carga del electrón y del protón. Y sale la masa también. ¿Sí? Acá está. Dice, el protón tiene una masa de 1, o sea, una carga, tiene una carga de 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿ya? Y el electrón va a tener este mismo número, pero en negativo, ¿sí? Coulomb, ¿ya? ¿Qué es lo que yo, porque yo dije esto de que la carga del protón va a ser igual a menos la carga del electrón? Porque si se fija, la carga del electrón tiene un signo negativo. Entonces, si yo le pongo un negativo adelante, va a quedar negativo, negativo, positivo, ¿sí? Y la carga del protón es positiva. ¿Ya? ¿Te quedó un poco más claro ahí o no? Sé que no había... ¿Sí? Ya, súper. Ya. Entonces, se nos cae nuevamente el modelo de Thomson, porque ahora, ¿dónde están los protones y dónde están los neutrones? ¿Sí? Bueno, entonces llega el modelo atómico de Rutherford, ¿ya? El modelo planetario, ¿sí? Él propuso el primer modelo nuclear. Ojo con esto, importante, modelo nuclear. ¿Qué hace referencia a modelo nuclear? ¿Qué creen ustedes? Tiene un núcleo. Exacto, nuclear, de núcleo. No se escribe, ya. Ahora sí. Núcleo. ¿Sí? Es el primer modelo atómico que va a aparecer un núcleo acá. Aquí hay un núcleo. Si se fijan, el modelo de Thomson no tiene un núcleo. Es una bola incrustada con electrones. Y el modelo de Dalton-Mello son una pelota. ¿Ya? Este es el primero que tiene un núcleo. ¿Sí? Entonces, si les digo, ¿cuál va a ser el primer modelo atómico nuclear? El modelo de Rutherford. ¿Sí? El modelo planetario. Ya, ¿qué tiene este modelo? Este modelo se grafica constantemente así, ¿ya? Es como el más conocido, no está correcto, pero el más conocido, ¿sí? Los postulados, dice, la masa del átomo se concentra en el núcleo. Aquí va a estar toda la masa del átomo. Ya, si yo digo, de las partículas subatómicas, que son protón, neutrón, electrón. ¿Cuáles de estas tres tienen masa considerable? Protón y neutrón. Exacto. Estas dos tienen masa, ¿sí? Entonces, si digo que la masa del átomo se concentra en el núcleo, ¿dónde voy a esperar que van a estar estas dos partículas que tienen una masa considerable? Dentro del núcleo. Súper bien. Entonces, en el núcleo van a estar los protones y los neutrones, ¿sí? Porque son los que tienen finalmente la masa del átomo, están en el protón y el neutrón. Y si la masa está en el núcleo, bueno, todas esas partículas tienen que estar en el núcleo, ¿sí? Todo lo que entrega masa va a estar en el núcleo, ¿ya? Los protones. Si protones y neutrones están en el núcleo. Protones, ¿cuál era su carga? Ya, sí. Positivo. Positivo, a eso me refiero, súper bien. Era un número. Ya. ¿Y los neutrones, su carga? Negativo. Negativo, neutrones.
neutrones. Neutro. No tiene carga. ¿Sí? Entonces, ay, pero ahí puse como neutro. Ya no tiene, lo voy a dejar en blanco. ¿Ya? No tiene carga. Entonces, si yo tengo algo positivo y lo junto con algo que no tiene carga, ¿cómo me va a quedar eso? ¿Con qué carga? Positivo. Positiva, ¿verdad? Entonces, en el núcleo, si yo junté protón y neutrón, el núcleo yo voy a esperar que va a ser positivo, ¿sí? Y esto es lo que dice el segundo postulado, que mi núcleo va a ser positivo. Tiene sentido con todo lo que estamos diciendo, ¿ya? ¿Sí? Ya. Después me dice que la mayor parte del átomo es vacío. Ojo con eso. Es la primera modelo atómico que nos dice que el átomo va a estar vacío. ¿Cómo logró identificar que un átomo, la mayor parte del átomo va a ser vacío? Bueno, aquí lo que hace Rutherford, voy a acercarme a esta imagen, hace un experimento. ¿Qué va a hacer? Tiene aquí una fuente de partículas positivas, ¿ya? Partículas alfa positivas, ¿sí? Y acá tiene una lámina de oro, ¿ya? ¿Qué pasa con esta lámina? Esta fuente de partículas positivas va a lanzar estas cargas positivas, ¿sí? A esta lámina de oro, ¿sí? Y al lado tiene un detector de partículas. Entonces, cualquier cosa que choque acá va a rebotar y va acá a, no sé, a destallar, a hacer un destello, ¿sí? Entonces, ¿qué se espera si yo tengo un átomo, como me decía el modelo atómico de Dalton y como me decía el modelo atómico de Thomson, que son duros, una pelota? ¿Qué se espera? Que si yo tengo aquí una lámina llena de átomos. ¿Qué se espera si tengo el modelo atómico de Thomson y de Dalton? Si yo tiro partículas que están concéntricas, duras, espero que van a rebotar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Si yo tengo algo duro, yo tiro cosas más chicas y voy a esperar que vayan, que reboten. ¿Sí? Bueno, Rutherford lo que hizo, sí, ya, fue, lanzó estas partículas positivas y esperando que rebotaran todas, porque son círculos duros los átomos, se supone, eso se pensaba. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Vio que, claro, algunos rebotaron, aquí rebotó uno, aquí rebotó otro, ¿sí? Pero algunas, y la gran mayoría, cruzaron esta lámina de oro, ¿sí? Atraviesan así, cambiar su dirección, algunas se desvían, otras se mantienen así derecho, ¿ya? Algunas se rebotaban. ¿Qué pasó entonces? Dijo, entonces debe haber un espacio entre átomos, como dentro del átomo, donde las partículas positivas, que son más chiquititas, crucen. ¿Ya? Entonces el átomo no va a ser una cosa así dura, concéntrica. Tiene que tener cierto espacio para que estas partículas puedan pasar. No están haciendo los videos. ¿Ya? No sé si hay alguna duda. Ya. Entonces, que hay alguien con el micrófono. Ya. ¿Sí? Entonces, ya. Vio que entonces muchas partículas atravesaban, la gran mayoría, y que otras o sea, la más gran mayoría cruzaba y ciertas pocas rebotaban. Entonces dicen ya, como algunas rebotan, va a existir algo duro que la haga rebotar. ¿Sí? Súper. Entonces ahí está el núcleo. ¿Sí? Pero va a haber una parte en que no van a rebotar y van a seguir derecho. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Dice ya, si yo tengo el núcleo, que yo sé que mi protón y mi neutrón tienen la masa, entonces ahí va a estar el núcleo. Este núcleo es positivo. Si yo tiro partículas positivas, yo espero que se aleje, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Hay algunas que se desvían y eso va a ser porque mi núcleo es positivo. Entonces se va, no sé, aquí tengo
el núcleo, aquí está mi átomo, si yo tiro una partícula, viene para acá, yo voy a esperar que se aleje, ¿sí? Que se desvíe. Si yo tiro por acá, voy a esperar que cruce nomás, ¿sí? Y justamente estas son las que se atravesaron sin cambiar de dirección, y hay otras que son las que se desvían, las que van a pasar cerca del núcleo, ¿sí? Entonces así descubrió Rutherford que el núcleo, que el átomo tiene un núcleo positivo y que en general la mayor parte del átomo es vacío, ¿sí? ¿Qué más descubrió? Que estos electrones que van a estar como rodeando al núcleo, ¿sí? Van a estar moviéndose siempre, ¿sí? Van a moverse dentro del área vacía, se van a estar moviendo, ¿ya? Y en cualquier dirección, en cualquier, como se quiera mover, se mueve, ¿sí? Ahí está hay un problema, ¿ya? Porque ¿qué nos va a evitar que estos electrones, porque negativo con positivo, esto negativo, con esto positivo, se van a atraer? Hay una atracción. ¿Qué evita que estos electrones no estén pegados al núcleo? Y por lo tanto el núcleo sea neutro. ¿Qué es lo que se está evitando eso? No explica que se esté moviendo constantemente y no se acerquen al prótono, ¿sí? Entonces la atracción entre el núcleo y el electrón no la sabe explicar este modelo y tiene un problema, ¿ya? Y va también contra las leyes del magnetismo, porque un electrón, si se va girando, 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 va a llegar un momento en que se va a caer, ¿ya? Va a dejar de tener la energía necesaria para seguir girando, ¿sí? Ese es el modelo atómico de Rutherford. ¿Dudas? ¿No? Súper. ¿Los demás tampoco? Ya. Ya. Entonces se cae el modelo atómico de Rutherford, aparece el modelo atómico de Bohr, ¿ya? Que se llama modelo estacionario. Ya. Los postulados. Ya. ¿Qué pasa aquí? Dice que los electrones van a estar girando alrededor de un núcleo, ¿sí? Ahora, acuérdense que ahora todos los modelos van a tener núcleo, ¿está? El núcleo es positivo, perfecto, ¿sí? Núcleo. Los electrones giran alrededor del núcleo en regiones bien definidas, ¿sí? Por eso se llama estado estacionario, porque son regiones definidas, ¿ya? Aquí está un estado estacionario, está el otro nivel que también es estacionario, ¿sí? Esa es la principal diferencia con Rutherford, porque Rutherford decía como que se giraban como ellos querían, así, prácticamente. Pero aquí no, van a haber zonas donde van a estar, van a girar. Aquí va a haber una orbital donde va a girar el electrón. Son zonas definidas, ¿ya? ¿Y cuáles son como estas zonas? Van a ser las órbitas, ¿ya? Estos son orbitales, y voy a decir, mira, aquí, justamente aquí, es donde se encuentra un electrón, ¿sí? Y aquí yo puedo tener un electrón, por ejemplo, tengo un electrón acá arriba, no, voy a tener un electrón acá abajo, ¿ya? El electrón puede saltar a la otra zona, puede venir para acá, ¿sí? ¿Cómo el electrón va a venir para acá? Cuando yo le ingreso energía a este electrón, le voy a agregar energía, ¿ya? Le agrego energía y el electrón va a saltar al otro orbital, ¿ya? Al orbital de arriba que va a tener más energía, ¿sí? Cuando yo le agrego energía y el electrón salta a un nivel superior, se llama estado excitado, ¿sí? El electrón recibe energía y pasa a un nivel superior, ¿ya? Ya.
Si yo tengo este mismo electrón, lo tengo aquí, voy a tener ahora este electrón, espérenme, este electrón. Y ahora este electrón quiere bajar. Si para subir necesito energía, para bajar va a tener que liberar energía, ¿ya? Va a bajar. ¿Y cómo va a bajar este electrón? ¿Cómo va a liberar la energía? La va a liberar en forma de luz, ¿ya? Esto es una luz, ¿ya? Entonces todo el exceso de energía que necesite para bajar del electrón se va a ir en forma de luz, ¿ya? Y me dice que el estado fundamental del átomo va a estar cuando los electrones están más cercanos al núcleo, ¿sí? Mientras los electrones estén más cercanos al núcleo, ahí va a estar el estado fundamental, ¿sí? Si hay algunos, por ejemplo, que pasa esto que yo le doy energía y el electrón salta, voy a estar en estado excitado, ¿ya? ¿Dudas? ¿No? Ya. Ya. Entonces, este modelo atómico también se nos va a caer un poco, porque nos logra explicar ciertas cosas. Primero, no logra explicar los átomos hidrogenoides, ¿ya? Son átomos que están cargados de... los que están cargados, ¿sí? Lo que pueden recibir como partículas más... como de hidrógeno, ¿ya? No lo explica. Y también el modelo planteaba que la órbita, esta órbita, era circular, era un radio fijo y yo lo podía encontrar perfectamente, ¿ya? Y fue... ¿sí? Voy a poder encontrarlo. Pero ¿cómo yo voy a poder diferenciar el nivel energético entre una y otra? ¿Sí? Esto es lo que se cae más que nada en esta teoría, ¿ya? Se acerca mucho más que las otras, pero se cae en que no voy a saber como qué va a diferenciar este nivel de energía en comparación, no sé, digamos que este es un hidrógeno y un carbono acá, ¿ya? ¿Qué es lo que me va a diferenciar este primer, o son iguales? ¿Sí? Eso es lo que no comprende, ¿sí? Y tampoco eso, ¿ya? Los estados energéticos se refiere a lo que vimos antes, estado excitado, estado fundamental. ¿Qué evita que un estado esté siempre en estado excitado o esté siempre en estado fundamental? ¿Sí? Es lo que impide este modelo atómico, ¿ya? Aquí se ve entonces, en general, ya después del modelo de Rutherford, todos van a concordar que en el núcleo va a estar el protón y el neutrón, y afuera, viendo desde lejos, están los electrones, ¿sí? Ahí se ve como una foto así, el electrón bien lejos y protón y neutrón acá. Que pueden haber protones, neutrones, ¿ya? ¿Sí? Ya. Ya. La cosa es que después del modelo atómico de Bohr, empieza una época donde antes todo era como blanco y negro, ¿sí? Era blanco-negro. No sé, ya estaba muy marcado como la posición de partículas y, y de ondas, ya electromagnéticas, ¿sí? Pero todo era blanco-negro, por ejemplo, partió en una época donde empezaron a ver que las cosas no siempre iban a ser blanco y negro. Algunas veces iban a ser como medio gris, ¿ya? Por ejemplo, cuando este es el típico caso del principio de incertidumbre, ¿ya?
que yo tengo un gato, ¿sí? Un gato. Y este gato va a estar dentro de una caja y la caja tiene una bomba. Ya, qué terrible. ¿Ya? Una bomba. Antes de la bomba, antes que el gato entrara en la caja, el gato no tiene escapatoria, ya no puede salir de ahí. Antes de que entrara el gato a la caja, el gato estaba vivo, ¿ya? Después que la bomba explote, el gato va a morir, ¿sí? Mientras que el gato está en la caja, pero la bomba esté encendida, yo no voy a saber si el gato va a estar vivo o muerto, ¿ya? Es muy triste eso, pero entonces esto es como la parte gris que digo, ¿ya? Yo no voy a saber, empieza una cierta incertidumbre. ¿El gato estará vivo o estará muerto? Yo no tengo la razón 100%, ¿sí? Entonces todo se empieza a cuestionar en esa época, ¿ya? Y parte entonces el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿ya? ¿Qué hace? Que aquí hay una gran disputa en esta época también entre la física cuántica, que es como la física más moderna, y la física clásica, ¿ya? Y dice, mira, mediante las leyes de la física, y lo que yo digo, como no se va a saber, no todo va a ser blanco o negro, antes yo decía, mira, justo en este orbital yo voy a poder saber en el preciso instante, en el preciso lugar donde se va a encontrar el electrón, ¿sí? Pero ahora te dice la física cuántica que no siempre se va a poder encontrar la posición exacta de una partícula, ¿ya? Por ejemplo, en este caso el electrón, yo no voy a saber cuál va a ser, dónde va a estar en un momento determinado, ¿sí? Porque yo tengo esta ecuación, me habla de la posición y de la velocidad, ¿ya? Y me dice, cada vez que yo me estoy acercando a saber la posición exacta de un electrón, yo voy a estar perdiendo el movimiento que está haciendo, ¿sí? Entonces, o cada vez que yo me voy a centrar en saber cuál es el movimiento del electrón, me voy a estar perdiendo en la posición, ¿ya? Entonces, está el principio de incertidumbre, ¿sí? Yo no voy a saber a ciencia cierta cuál va a ser, en qué posición y a qué velocidad va a estar el electrón, ¿sí? Entonces yo ya no voy a poder hablar de estados estacionarios como dijo Bohr, ¿sí? Que tenía el núcleo y aquí estaban los orbitales. Yo no voy a poder saber que aquí justamente ahí está el electrón, ¿sí? Y que va a girar a tal cierta velocidad, ¿ya? Entonces aquí dice, ya, Luis, luego del principio de incertidumbre que empezó en esta época, él se menciona por primera vez que el electrón tiene propiedades de tipo ondulatorio, ¿sí? Acuérdense que la luz es una onda, ¿sí? Están las ondas, están las partículas, ¿ya? Las ondas yo no son como no son tangibles. Las partículas yo las puedo tocar, ¿ya? Entonces, algo que me decían que era tangible, que era algo, la partícula, la mínima partícula, puedo decir, oye, pero también tiene el electrón, es parte de esta partícula, tiene propiedades ondulatorias. Entonces, como que se empieza a mezclar, ¿ya? Entonces, a partir de esto, los electrones comienzan a ser tratados como ondas, y por lo tanto, no vamos a poder saber la ubicación, lo que le había dicho antes, la ubicación y la velocidad exacta donde va a estar. Entonces, a partir de ahora, no vamos a hablar nunca más de que los electrones están ubicados en cierta parte, ¿sí? Yo voy a hablar de probabilidad de encontrar un electrón. Voy a tener una zona donde voy a tener más posibilidad de encontrar un electrón que otras, ¿sí? Pero yo no voy a saber dónde va a estar exactamente el electrón, ¿ya? Bueno, y así nace el modelo atómico de Schrödinger, que es bastante largo, y ya se nos está acabando, pero más que nada, quédense con, miren, esto es como el el modelo atómico de Dalton, ¿sí? Luego evolucionó al modelo atómico de Thomson, luego el modelo de Rutherford, y ahí vamos, y ahora estamos en el modelo de Bohr. Y después ya está el modelo mecánico cuántico, que es una cosa
porque mezcla lo que es física cuántica y física clásica, ¿sí? Ya. Para la prueba, entra hasta el modelo atómico de Bohr, ¿ya? Pero es necesario, de hecho, las próximas 2 clases, creo, hablan del modelo atómico cuántico, ¿sí? Porque es sumamente necesario para entender luego lo que es enlace químico, todo eso, ¿ya? Por eso yo le dedicamos tiempo al modelo mecánico cuántico un poco, porque es necesario para saber, no sé, configuración electrónica, que no es una materia exacta que entra en la prueba, pero se necesita para poder entender cómo se van a unir los enlaces químicos que sí entran en la prueba, ¿sí? Entonces, como modelo fundamental, aprenderse esto, pero esto lo necesitan saber para poder saber por lo menos el enlace químico, ¿sí? Entonces, en la próxima clase vamos a ver esto que es el modelo de Schrödinger, no sé cómo se dice, que es el modelo mecánico cuántico, ¿ya? Que es a partir de lo que es el modelo de incertidumbre, el principio de incertidumbre, ¿sí? Ya, terminó la clase. Es un poco intensa esta clase, voy a dejar de grabar.